Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Nuevamente me presento, soy la maestra Vanessa de Jesús Gómez Castillo de la Unidad Académica de Administración. Entonces vamos a continuar acerca sobre el tema del liderazgo. Esta vez vamos a ver sobre el liderazgo auténtico, la ética y la confianza, que son fundamentos sobre todo del liderazgo. ¿Sí? Vamos a ver diferentes tipos de lo que estudia algunos estudios para plantear lo que es la inclusión en la ética y la confianza mm, para que sea lo que es un complemento de liderazgo eficaz. Entonces, a continuación vamos a analizar ambos conceptos en el marco del liderazgo y auténtico. Entonces, un poquito para definir lo que es el liderazgo auténtico y mostrar el por qué son vitales la ética y la confianza del liderazgo eficaz, tenemos que saber el concepto de liderazgo auténtico. Entonces, los líderes auténticos saben quiénes son, los crean y valoran y actúan abiertamente de una buena fe con base en los valores y las creencias que son de los conceptos básicos que hemos mencionado en las clases anteriores. Los seguidores los consideran como personas éticas, por lo tanto, primera cualidad que produce en el liderazgo auténtico es la confianza. Pero ¿cómo se construye el líder auténtico? Los líderes auténticos pues comparten información, estimulan la comunicación abierta y siguen sus ideales. El resultado, pues la gente tiene fe en los líderes auténticos. Sabemos que lo básico es la confianza para poder implementar estrategias y pues que las mismas personas confíen en lo que se va a generar y lo que están haciendo. ¿Sale, vale? Entonces, la ética y el liderazgo. ¿Qué es la ética? La ética toca al liderazgo en varios aspectos. Por ejemplo, los líderes transformacionales han sido descritos por una autoridad con personas que aprecian la virtud moral cuando intentan cambiar las actitudes y el comportamiento de los seguidores. Me viene a la mente el ejemplo que habíamos hablado sobre Starbucks, eh, sobre el cómo implementaban los líderes o los altos mandos, cómo es que se relacionaban o cómo era la comunicación entre ellos. ¿Cómo? Hablándose con su nombre de pila y no como un tipo de jerarquía. Pero sí, de cierta forma, eso implementaban también lo que era la ética, tanto como el respeto, pero también el simple hecho de que al momento de que me conocen, que me traten como persona, pero también ser partícipe dentro de la organización, pues me da una cierta confianza, ¿sale? Y de cierta forma la ética de cómo se trata. Entonces, el liderazgo no está libre de valores, pero antes de juzgar si un líder es eficaz, se debe considerar tanto los medios que usa para alcanzar sus metas como el contenido moral de esas, como mencionaba. Ok, soy moralmente lo que estoy haciendo, pero ¿qué metas voy a lograr ante mi comportamiento ético? ¿Va? Entonces, ¿qué es la confianza? Entonces, la confianza o falta de ella es un concepto cada vez más importante de liderazgo en las organizaciones que hoy existen. Se define la confianza este, como una expectativa positiva de que otras personas no actúan de manera oportunista, con palabras, acciones o decisiones. Los elementos más importantes de la definición son que implican la familiaridad y el riesgo. Entonces, pues la confianza es un proceso que depende de la historia de la misma persona en base a las limitaciones que hemos tenido en cuanto a las experiencias. ¿Sabes? Entonces, lleva un tiempo formar la confianza, construirla de manera que incrementa mi comportamiento y acumularla. La mayoría de nosotros pues se encuentra difícil o, o casi imposible de que podemos confiar de la persona de manera inmediata. Sabemos que no lo conocemos, y de cierta forma nos vemos como limitados o nos vemos con el de no confiar en una persona porque no sabemos nada de ella, ¿sabe? Entonces, pero al tal grado, cuando una persona ya no tiene esa totalmente confianza o difícil, hay personas que son extremistas, eso sí es de ignorarla totalmente a la persona, apostamos por no confiar,
Pero conforme llegamos a conocer a alguien, no sé si en cuanto a tu experiencia, no solo laboral, sino de manera muy general, pues cuando empezamos a llegar a conocer a alguien y la relación surge de manera madura o de cierta forma, es de, ok, te estoy conociendo, tus conductas se puede decir que son favorables o de cierta forma tenemos como eh, cierta comunicación compatible para podernos ganar la confianza, para tener la capacidad de formar una expectativa o una experiencia positiva en lo que queremos lograr. Había mencionado la palabra, lo que es el término oportunista, que pues obviamente se refiere al riesgo y a la vulnerabilidad en cuanto a la relación de la confianza. Esto implica que uno se hace vulnerable, por ejemplo, cuando se comunica información íntima o cuando depende de las promesas de otro. ¿Sí? Entonces es como, ok, tengo la confianza, tengo la información íntima y pues depende de que puedo tomarlo, esta vulnerabilidad para obtener lo que yo quiera, ¿va? Entonces, hay fundamentos de confianza de liderazgo. Por naturaleza, la confianza pues abre puerta a la decepción o a que alguien saque ventaja a nuestro costo, como habíamos mencionado, de la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, pero la confianza consiste en correr el riesgo por correrlos, sino porque estamos dispuestos a ello, sino a lograr lo que queremos, el objetivo de la meta que queremos llegar. Entonces, es por eso que cuando confío o alguien confía en alguien, espera que no saque ventaja de uno mismo. Entonces, esta disposición corre el riesgo muy común en las situaciones de confianza que tienen dentro de las organizaciones. Entonces, pues, ¿cuáles son las dimensiones o claves que subyacen el concepto de confianza? Entonces, se ha identificado estos 5, que es la integridad, la competencia, la consistencia, la lealtad y la apertura. Entonces, pues, la integridad habla sobre la honestidad y la veracidad de las acciones de las palabras, las acciones y las palabras. O sea, pues ahora sí, el que hablara o no hablara, pues depende de alguien cuya aptitud, a falta de integridad, pues no hay un respeto. Entonces, pues no está la necesidad de creer en la persona por la actitud que está teniendo y pues la capacidad de lo que está realizando, pues no compete. Entonces, siempre dicen, ok, tus palabras dicen una cosa, pero las acciones no tus acciones dicen otra cosa. Entonces, es integridad, ¿sale, vale? Entonces, ahora la competencia, pues obviamente es el conocimiento y las habilidades técnicas interpersonales. La consistencia, la fiabilidad y la previsibilidad en el comportamiento, la lealtad, las disposiciones y proteger a otros, que pues la lealtad está dispuesto a proteger y dar cara pues a otras personas, que la confianza requiere como depender de alguien que no actúe de manera oportunista. Y la apertura pues es la transferencia y la disposición de compartir esta información. Entonces, estos son 5 fundamentos importantes sobre la confianza de liderazgo dentro de un grupo y de manera individual. Entonces, la confianza y el liderazgo es puse un pequeño esquema para poder definirlo, ¿sale? Entonces la confianza es el principal atributo que se asocia en el liderazgo y en cuanto ese se pierde hay efectos adversos serios en el desempeño de un grupo. Como digo el autor, parte del trabajo del líder ha sido que sigan trabajando, pero tenemos que detectar y resolver esos problemas, que tengan acceso al conocimiento y el pensamiento creativo que necesitan para ello, y depende de tanto que confíen en ellos las personas, la confianza y la confiabilidad que va a ocupar el líder. ¿Para qué? Para el conocimiento y la cooperación dentro de el conocimiento y la cooperación que va a tener pues en el grupo, ¿sale? Es importante porque, como dije, si detectamos esta problemática, se tiene que detectar, tenemos que trabajar en una constante, tenemos que, no solo la innovación, sino de las actitudes que tienen las personas, la confianza que me tienen a mí como un líder. Entonces, ¿a dónde lo voy a guiar? Si dentro de ellos no hay una confianza, o no hay una relación, pues ahora sí va a haber,
un desempeño reducido, una resistencia en los seguidores y las oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque no solo se va a ver el, el conocimiento solo de lo que estoy trabajando, sino de lo que me compete a mí, qué es lo que me voy a generar y qué no, y lo voy a tomar más que nada personal, más que en el trabajo, más lo que estoy realizando y más sobre todo lo que quiero lograr. Y los pros, pues obviamente vamos a hacer acceso al conocimiento, vamos a compartir conocimiento, vamos a tener una ética, nos vamos a respetar mutuamente, la cooperación va a mejorar y la honestidad pues se va a saber valorada. Entonces, queremos dentro del liderazgo saber obviamente lo agradable, pero sabemos que dentro de las organizaciones no siempre van a ser compatibles, las personas no siempre van a tener esa compatibilidad. Sabemos que hay personas, todas las personas pensamos de manera diferente, pero tratamos de tener este vínculo para poder generar cosas, pues ahora sí, positivas, como dicen, pero sí decir, ok, hay una problemática, vamos a detectarlo y resolvemos el problema de manera inmediata. Sí, es por eso que en cuanto a los recursos humanos, pues hablan sobre las capacitaciones, sobre todo de la vulnerabilidad, de lo que puedan llegar pues a sentir el mismo individuo o el mismo trabajador hacia lo que al trabajador para poder solucionarlo, ¿sí? Solucionar y para poder lograr mi objetivo como lo que me toca a mí y lo que nos toca en el grupo, dentro de las organizaciones. Entonces, para saber un poquito más, hay tres tipos de confianza, que en las relaciones organizacionales se basa en la visualización, en el conocimiento y en la identificación. La confianza de la visualización habla sobre las relaciones más frágiles que apoyan la confianza. Dentro de la tipo de... En la confianza basada en la visualización, las relaciones más frágiles apoyan la confianza basada en la visualización. Una violación o una inconsistencia destruye la relación. Como sabemos, esta forma de confianza se basa en el miedo o el castigo. Y pues si se violan, pues ahora sí determinadamente ya pierde la confianza. Entonces, los individuos en este tipo de relaciones en que lo que dicen porque temen las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones. Entonces, la confianza basada en la visualización funcionará solo en la medida que el castigo es posible y las consecuencias, las consecuencias están claras y el castigo en verdad aplicar y se viola la confianza. Por ejemplo, en este caso es de cuando quieres vender un auto. No, voy a vender un vehículo, y yo le digo a mi amigo, ¿me ayudas a vender el vehículo? El amigo con toda la confianza dice, claro que sí te vendo el vehículo, yo te ayudo a vender el carro. Entonces está la probabilidad de vender el carro, pero le vende a una persona desconocida. Sin embargo, como es mi amigo que me está ayudando a vender, yo tendré que decirle a mi amigo de que pues lo que va a costar, y quizás los posibles problemas que tenga mi auto. Entonces ahí me voy a asegurar de que si va a vender, abiertamente tengo que hablar sobre los defectos que tiene el automóvil. Porque quizás si no le llegara a decir, vende el carro y la persona desconocida le reclama a mi amigo, pues de que lo engañó, que no funcionaba o que tenía tal problemática, entonces, obviamente ya mi amigo ya no me va a tener confianza. Entonces, ahí viene como el temor a una venganza de que puede pasarle algo a mi amigo. Entonces está claro que el comprador lo dirá y su amigo mutuo pensará que está mal, que va a pasar un mal momento. Entonces lo que hace uno es ser la honestidad hacia el amigo para pues explicar los términos de cómo se va a vender el carro y pues ahora sí hablaría sobre los términos de visualización. Esperemos que puedan como meter un poquito más. Entonces está como el temor, pero dentro de eso hay la honestidad para poder tener la confianza de poder vender el auto de manera pues adecuada y que también el amigo no se gane sorpresa y que tenga la confianza el mismo amigo de poder vender el auto. ¿Vamos bien?
Entonces, la siguiente será la confianza basada en el conocimiento. Pues como sabemos, la mayoría de las relaciones organizacionales pues tienen sus raíces de la confianza en cuanto a los conocimientos que tienen las personas. Entonces, es decir, la confianza se basa en lo que predice este, el comportamiento y las experiencias a largo plazo. En cuanto al el basado del conocimiento, pues predice lo que es el comportamiento y la experiencia a largo plazo. Sabemos que el comportamiento proviene de una historia de interacciones, entonces existe cierta información adecuada sobre a alguien que puede entender lo suficiente o la actitud del comportamiento que tiene. Entonces la confianza basada en el conocimiento proviene de la información más que la visualización. El conocimiento, por otra parte, es lo que predice la conducta que constituye en cuanto a los contratos, los castigos, y los acuerdos legales que son de confianza en cuanto a la visualización. Más que nada, el conocimiento, la confianza del conocimiento es una experiencia a largo plazo porque pues tenemos que tener con el tiempo, desarrollar la confianza y el poder de decir, ok, puedo predecir esto, pero más que nada conozco a esta persona y es posible de predecir más que nada la actitud que va a realizar la persona. Mm, Se basa en la confianza que no pierde necesariamente el comportamiento inconsistente, sino de que podemos ser capaz de explicar o entender la falta de aparentar ser el otro, sino que hay una excepción de, ok, conozco a esta persona, tengo tiempo conociéndolo, puedo llegar a tener una relación continua con esta persona y puedo saber los comportamientos que va a tener de acuerdo a lo que he vivido con la experiencia con él. Entonces, pero sin embargo, las conductas son de manera inconsistente, porque pues ahora puede ser como el nivel de la visualización disuasión, perdón, destruyen de manera pues irrevocable la confianza, ¿sale? ¿Vale? Entonces, también existe la confianza de la identificación, que a qué se refiere el contexto emocional y lealtad incuestionable. Pues a la confianza basada en la identificación es el nivel más alto de confianza que se alcanza cuando un contacto emocional entre las partes, pues permite que una de ellas actúe como agente de la otra y sustituye de manera transaccional interpersonal. ¿A qué se domine? ¿A ¿Qué quiere decir esto? Sino que la confianza existe por los participantes que entienden las interacciones del otro, aprecian sus actos y lo que desean ante el comportamiento de la otra persona. Esa comprensión mutua se desarrolla hasta el punto en que cada uno actúa del uno al otro y el beneficio que tienen. Pero este nivel de controles son muy mínimos, puesto no es necesario vigilar al otro para tener la lealtad cuestionable de que puede afectar dentro de mi confianza y dentro de las actitudes que tienen. Entonces, esos tres tipos de confianza en las organizaciones se basan. La visualización, evito el castigo, pero sé las consecuencias claras de lo que voy a tener. La confianza basada en el conocimiento, desde que tengo tiempo conociendo a esta persona, es una predicción de algo, pero predizco el comportamiento de la persona por el conocimiento que yo llego a tener y por el conocimiento que él estamos aportando. Pero la más fuerte es la confianza de identificación. Ok, hay una conexión emocional. Conozco a esta persona, sé cómo actúa, los actos y lo que quieren. Y confío plenamente, sobre todo las amistades, ¿no? Hablamos sobre las conversaciones y dentro del dinamismo del grupo tenemos más, cuando tenemos esta amistad o ese de conozco, no dudo en de confío en ti, sé lo que estás haciendo, puedes controlar lo que estás haciendo, podemos llegar a implementar esa estrategia, no tengo nada que discutir contigo. Entonces, estas confianzas en las relaciones, pues las conversaciones, pues implementa más en cuanto a poder lograr pues ahora sí, unos principios básicos sobre la confianza para poder observar e identificar las personas que están trabajando en conjunto durante ese tiempo y qué es lo que va a limitar o qué es lo que podría detectar en qué momento va cambiando o en qué momento vas a tener esta como
esas negatividades, y de ahí podemos, a partir de ahí podemos decir, ok, ¿qué vamos a implementar? ¿Sale? Entonces, es posible que dentro de todas esas confianzas, pues obviamente hablamos sobre la identificación de los mismos grupos. Hablamos sobre las promesas que nos van a llegar para poder lograr lo que es nuestro objetivo. Siempre vamos a tener un objetivo, siempre nos vamos a basar en lo que podemos llegar a lograr. Pero, ¿qué va a pasar? Los principios básicos de la confianza, pues obviamente las investigaciones permiten plantar ciertos principios para entender mejor la creación, tanto la confianza como la desconfianza. Ya hablamos sobre un poquito la confianza, porque ahora por último vamos a hablar sobre la desconfianza que pueden tener. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber cosas agradables, positivas, pero no, como habíamos dicho, no todas las personas somos iguales, no pensamos de manera diferente. Pensamos de manera diferente. Entonces, pues la confianza, ¿qué va a hacer? Destruye la desconfianza. La desconfianza, dice, destruye la confianza. ¿Para qué? Está claro la palabra, oculta la información y actúan de manera oportunista. Quien no confíe, oculta la información, actúa información. La confianza destruye la confianza, como dicen las palabras. Oculta información y actúa oportunistamente. Quien no confía no son recíprocos. ¿Sí? Oculta la información y actúa de manera oportunista para sacar ventaja del otro, para defenderse contra la explotación. La gente confía, la gente que confía es obligada a desconfiar. Entonces, unas cuantas personas desconfiadas, pues ahora sí va a envenenar o va a tratar de modificar esta conducta de tener la confianza, y sobre todo dentro de la organización. No sé si han detectado de que es una dinámica de grupo, viene una persona a poder a decir, no confíen, esta información no es viable, yo saco tu información. Obviamente que va a mover mucho esta dinámica de grupo. Entonces, si las personas que apenas están teniendo confianza, pues definitivamente van a desconfiar. O qué es lo que estamos haciendo, o qué ventaja va a tener la otra persona. Entonces, de cierta forma, esos son los limitantes que vamos a tener. Y no va a generar algo agradable, no va a generar, o va a ser más lento la productividad la productividad de lo que vamos a generar, de nuestras metas. Si tenemos tanto tiempo para lograr una meta muy específica, pues eso va a ser más lento, o simplemente no se va a hacer, ¿sabe? Entonces, la confianza genera confianza. Del mismo modo que la desconfianza destruye la confianza, pues tenemos que demostrar que confía en los demás, tienen que aumentar la reciprocidad. Los líderes eficaces aumentan la confianza e incrementan pequeños y permiten a los demás que respondan las consecuencias. Al ofrecer dosis pequeñas de confianza, limitan el castigo o pérdidas que ocurren si van a ser usados de ellos. O sea, ya está la desconfianza, ok, vamos nuevamente a tener esta confianza, aumentar la cooperación. ¿Qué es lo que te está generando? ¿Qué es lo que está limitando? Pero también la confianza puede volverse a ganar. Dicen, se requiere comportamientos consistentes, como dicen, la actitud lo que yo estoy diciendo, mi actitud tiene que ser reflejada. Entonces, cuando se rompe la confianza de un individuo a otro debido a que otra persona falló en hacer lo que esperaba de ella, pues es posible restaurarla, observando un patrón consistente, o sea, una conducta consistente, para saber si realmente es digno de confiar. Ok, voy a confiar en ti, no confío en ti, pero estoy viendo el comportamiento que lo estás haciendo, y de cierta forma estás modificando tu comportamiento para poder lograr el objetivo. Entonces, pero sin embargo ocurre que cuando hay una decepción, y hablo así de tanto grupal, personal, hemos dicho, cuando hay una decepción del mismo comportamiento que destruyó la confianza y nuevamente no lo recupera, o nuevamente no hace ese mismo comportamiento, pues ahora sí la persona decepcionada pues pide disculpas, claro que sí, pide unas promesas, claro que sí, pero el mismo patrón es muy consistente, que ya es muy difícil que pueda tener, pueda reconstruir la confianza, ¿sí? Entonces,
al momento de pasar eso, los grupos en desconfianza pues se destruyen. Cuando un miembro del grupo desconfían del unos al otros, pues se llegan a separar. Entonces, persiguen el mismo propósito, el interés, pero ya no como grupo, ¿sí? O sea, tengo yo mi interés de manera individual, pero no grupal. Entonces los miembros del grupo pues se desconfían, vienen a sospechar del uno al otro, están pues en guardia constantemente, hay una contraexplotación de los limitantes, de lo que yo pienso y la interacción que tengo ante el grupo. Entonces, esas acciones tienden a debilitar o evaluativamente destruyen el grupo y ya no se genera ninguna meta, no se genera, están totalmente limitados. Entonces, si hay totalmente desconfianza, pues vemos el lado negativo. Ya no va a generar productividad y va a tener dificultad en la visualización de las metas que vamos a tener. Entonces, si bien no puede producir la confianza necesaria para incrementar la productividad, entonces, aunque por lo general sí lo hace, por la desconfianza de los mismos miembros, pues lo va a ser más difícil y sobre todo que la gente visualiza las metas comunes que van a tener. Entonces, si las personas responden a esta información, a la falta de información y búsqueda de sus propios intereses, pues cuando los empleados, encuentran un problema, pues evitan a los demás, evitan los mismos contactos y pues pueden aprovecharse de ellos. Entonces, sería un clima, totalmente de desconfianza y pues va a estimular la forma de disfuncionales del conflicto y retrasa la cooperación que vamos a tener dentro de las metas, dentro de las visualizaciones comunes, dentro de las metas de los grupos y sobre todo retrae lo que es las metas principales de la organización. Como en las clases pasadas, sabemos este tipo de jerarquía. Si no funciona, si no hay esa función, si no hay una confianza, si no tenemos lealtad, no tenemos apertura, no tenemos integridad, pues difícilmente no va a poder funcionar ningún grupo. Aunque tengan el mejor líder, no se va a poder lograr. Entonces es importante, tanto como los líderes, observar a su grupo. ¿Cuáles son sus fortalezas? Pero también cuáles son sus debilidades. ¿Qué aptitudes tiene cada uno de mis integrantes? Si son honestos, tanto también como líder. ¿Qué tan, aparte de las aptitudes que van a tener? Ok, tengo la confianza, mi grupo o el personal que estoy trabajando, pues confían en mí, entonces también voy a generarle la misma confianza para poder plantear pues lo que queremos el objetivo. Entonces, por el momento nos vamos a quedar aquí. Esperemos que no haya ninguna esperemos que esta información concreta sea por el momento terminamos aquí en cuanto a los principios básicos de la confianza. Sobre todo también ya hemos dicho que se ha identificado las dimensiones para tener una confianza y los principios básicos de la confianza. Tanto los limitantes como lo positivo, como lo que no queremos, lo que es lo no negativo, pero sí tratar de buscar los puntos específicos para la detección y para poder trabajar lo más rápido posible para una intervención. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto yo les voy a responder en la plataforma. Espero que sea de su agrado y que nos vemos ya mero, se van a terminar las clases, entonces espero verlos en la siguiente clase. Deseándole un excelente día y nuevamente cualquier cosa, cualquier comentario, estoy a su disposición. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.